Buenas tardes, bueno, aquí estamos reunidos con miembros del equipo Pro Persona para realizar una entrevista al viceministro de Interculturalidad, el doctor Iván Lanegra, al cual le agradecemos su disposición y tiempo para responder una serie de preguntas relacionadas estrictamente al tema del reglamento a la ley de consulta previa, el cual ha salido hace unas semanas en su forma de Decreto Supremo 001-2012 del Ministerio de Cultura. También nos acompañan sus asesores Paulo Vilca y la señorita Claudia Atto. Doctor, entonces agradecemos la deferencia con nuestro equipo, que ya se volvió una costumbre. Muchas gracias y vamos a proceder a hacer una serie de preguntas puntuales sobre el reglamento recientemente publicado. En primer lugar, cuéntenos brevemente cómo fue el proceso de elaboración del reglamento, es decir, quiénes participaron, cuánto duró y algunos otros detalles muy breves. Sí, efectivamente, cuando se dictó la ley en el mes de septiembre del año pasado, las 5 organizaciones indígenas y además algunos miembros de ONGs e instituciones vinculadas con la protección de derechos humanos solicitaron la creación de una comisión multisectorial para la elaboración del reglamento. Y lo que hizo el Ejecutivo fue precisamente dictar una norma que crea esta comisión, integrando a las 5 organizaciones que habían solicitado esta conformación, además de miembros del Poder Ejecutivo, a través básicamente de viceministros. Es una comisión de alto nivel, ¿no?, formada por viceministros o sus representantes, pero siendo los viceministros titulares, ¿no? Después de ese proceso, también se estableció un plazo de trabajo para esa comisión, que fue originalmente 60 días. Sin embargo, las organizaciones indígenas pidieron un plazo adicional de 30 días más para el proceso de trabajo de la comisión. La comisión lo aprobó en una de sus sesiones, decidió extender el plazo de 60 días originalmente a 90 días. El día del plazo se extendió un poco más, algunos días más, ¿no? Originalmente iba a acabar el 22 de febrero, pero en realidad el trabajo terminó recién el 29 de febrero. El trabajo de esta comisión además se agregó, además de las 5 instituciones que habían pedido la creación de esta comisión, una más, que era el CONAP, una organización adicional a las que habían solicitado esta comisión. Y luego también se presentó en la sesión de instalación de esta comisión, que fue el 22 de noviembre, un plan de trabajo, ¿no?, de las acciones que se iban a llevar a cabo. Eso incluía la realización en la etapa de evaluación interna del proceso, de 7 eventos que fueron organizados con el apoyo del DEPA, que es una institución, una ejecutora de este ministerio, quien financió el trabajo logístico para la realización de estos eventos de evaluación interna, que fueron organizados básicamente por las propias organizaciones, quienes estuvieron a cargo de la conducción, la gestión del programa y las actividades principales de estas reuniones, ¿no? Culminada la etapa de evaluación interna, proseguir la etapa de diálogo, que se realizó a través de la comisión editorial, donde se hicieron 6 sesiones de trabajo, y una 7ª en la cual simplemente se firmó el informe final del trabajo de la comisión. Entonces ese fue, digamos, todo el proceso, que duró, como digo, 90 días, más unos días adicionales, que es lo que demoró el culminar la etapa de diálogo y finalmente la firma del acta. Ahora, con respecto al contenido del reglamento, ¿en qué medida son aplicables otros instrumentos del derecho internacional al momento de aplicar e interpretar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en el Perú? ¿Tiene importancia si estos instrumentos son o no vinculantes? A ver, en primer lugar, el propio reglamento hace una referencia a los instrumentos que sirven de base, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos? En primer lugar, los instrumentos vinculantes, que son el propio Convenio 69, que es la norma de referencia principal para el caso del derecho a la consulta en el marco del Perú. En segundo lugar, la propia ley, que es la norma que reglamenta. Se hace referencia también a otros tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, u otros instrumentos que establecen un conjunto de derechos, es decir, que el Perú ha reconocido, que también sirven de base para el desarrollo legislativo del derecho a la consulta. Y además hace una referencia a lo que está en la propia ley del Ministerio de Cultura, que es que en su rol de rectoría, el Viceministerio de Cultura tiene que seguir los contenidos establecidos en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Entonces, todos esos instrumentos sirven de base para el desarrollo de la consulta, tal como el propio reglamento ha señalado. El artículo 2 del reglamento, de la parte de decreta, porque tenemos 2 partes del reglamento, señala que
Este reglamento se aplicará a las medidas administrativas o legislativas que se aprueben o cuya solicitud se presente luego de su publicación. Aquí surgen dos preguntas pequeñas. Primero, ¿cómo compatibilizar esta disposición con el hecho de que el convenio 169 de la OIT se encuentra vigente en el Perú desde febrero del 95? Y segundo, ¿qué pasaría con aquellas medidas que se aprobaron o se solicitaron desde esa fecha de entrada en vigencia del convenio 169 hasta la fecha de entrada del reglamento? En primer lugar, el derecho a la consulta es vigente en el país, o sea, existe en el país desde el año 95. Es el momento en el cual entra en vigencia el convenio 169. Es el momento en el cual entra en vigencia el derecho. Lo que ocurre es que el estándar que establece un procedimiento para hacer la consulta surge con la ley de consulta. Antes de eso no había un estándar general vinculado con el tema de consulta. Solamente teníamos el convenio 169 y los instrumentos que servían, digamos, de apoyo e interpretación del mismo. Pero no había ninguna norma nacional al respecto. Entonces, los procedimientos, las etapas, por ejemplo, el proceso de consulta que están establecidos en la ley, no son etapas que aparecen en el convenio 169, son procedimientos y garantías que se crean con la ley. Igual el reglamento, lo que hace es agrega procedimientos más detallados en el marco de la ley. Entonces, los procedimientos para hacer la consulta evidentemente no se pueden aplicar retroactivamente y no puede juzgar una acción o una medida que se aprobó en un determinado momento previo a la aplicación de estas normas, usando como referencia los procedimientos que se han aprobado recién en septiembre del 2010 o ahora en abril de 2011, perdón, 2012, ¿no? En septiembre de 2011, abril de 2012, no puedes usarlo de manera retroactiva. Sin embargo, efectivamente, pueden haber, por ejemplo, un decreto legislativo que se hubiera dictado sin haber sometido a consulta. En el caso personal, por ejemplo, yo en la Defensoría del Pueblo presentamos una demanda de constitucionalidad contra un decreto legislativo que se hizo sin consulta, el 64. Yo estaba dirigiendo en ese momento una juntía y presentamos una demanda de constitucionalidad. Desde luego, lo que no puede hacer es pedirle al Estado en ese momento que hubiera seguido las etapas que la ley ha establecido recién en el 2011, pero con las normas y con las reglas en ese momento existentes, puedes juzgar si hubo consulta o no. Ahora, eso implica, como en el caso de la demanda de inconstitucionalidad, un proceso que hay que seguir ante las entidades competentes. Y eso habrá que evaluar, como hemos señalado, el propio tribunal ha señalado, se evalúa viendo ya cada caso concreto. Ahora, el reglamento señala que el mismo es aplicable a medidas administrativas y a algunas medidas legislativas. Eso entendemos. ¿Por qué no considerar o señalar expresamente a las siguientes medidas? Por ejemplo, normas con rango de ley dadas por el Congreso de la República, decretos supremos... Pues uno por uno, para ir sí. uno por uno en orden, ¿ya? Claro. Primero, normas con rango de ley... el Congreso. Dadas por el Congreso. Ya, lo que ocurre es que el procedimiento... Recuerda tu norma procedimental. Lo que te da es el procedimiento que se incorpora a los procedimientos